Bienvenida a Vino a tu negocio en voz de mujer, donde cada copa abre una historia y cada historia deja un aprendizaje. Chicas, ¿qué tal? Hoy les traje un vino de Casa Madero. Escogí este vino porque fíjense que Casa Madero tiene una historia bien interesante. Es la vinícola más antigua de América. Es más, tiene más años que México. Existe desde antes de que se fundara México. Pero cuando está la colonia, los españoles prohíben la producción de vino en México. Y eso pues casi la mata, la desaparece. Pudo sobrevivir por hacer vino de consagrar, que era con fines religiosos. Y bueno, pues después ya saben, ¿no? Se viene la independencia y luego más tarde hay una revolución, luego ahí la llevan, ¿no? Y la verdad es que el vino mexicano, por estas prohibiciones que hubo, se retrasó mucho a nivel mundial y no teníamos vino de calidad, no teníamos, la verdad, algo que representara hasta el siglo XX, cuando la marca, pues prácticamente en quiebra, desaparecida, perdida, decide renovarse, reestructurarse y hacer buenos vinos. Y hoy es de las casas más premiadas de México. Entonces, por eso estamos muy degustando rico, sí, muy rico. Chardonnay Casa Madero. ¡Salud! Hay que vernos a los ojos. Viéndonos a los ojos. Porque ahora sí, platíquenos todas sus historias. ¿Cuándo has estado a punto de renunciar? Pero aquí sigues. Las verdades empiezan a salir. Y esto es solo el inicio. ¿Quién empieza? ¿Les Yo cuento? hoy. Yo hoy. Tengo así. Inspirada. ¿Cuándo estuve a punto de renunciar? Yo creo que sí han sido varias veces. Varias veces, sería mentir una. Varias veces me he quebrado de llegar como niña chiquita con mamá y decirle ya no puedo más. El emprendimiento a lo mejor no era lo mío, pero sí lo es. Pero yo creo que todos los emprendedores nos quebramos a veces, ¿no? Y pues esta historia de ya no puedo más, yo creo que fue cuando di, lo más fuerte, cuando di mi brinco de emprendedora a empresaria, cuando empecé a franquiciar. Y cuando ves todos estos retos, en donde dudas de ti, de si vas a poder con este nuevo paquete, y tuve el primer gran problema, ahí fue donde sí no puedo más, o sea, a lo mejor no es para mí. Pero bueno, creo que siempre he encontrado la manera de salir adelante, de reponerme emocionalmente y decir sí se puede. No se me ocurre ahorita como el caso exacto, porque sí fueron como muchas pequeñas cosas, pero no sé, ¿ustedes qué dicen? Pero fíjate que a mí me gustaría saber, por ejemplo, pues de qué se trata tu negocio y qué es lo que haces, porque ya si nos para presentarnos poquito, para... ¿verdad? Sí. Bueno, pues mi negocio se trata de venta de banderillas coreanas. Empezó como una marca pequeñita con un solo local. En este momento ya es una franquicia, pero ¿Cuántas franquicias tienes? Son 6 franquicias operando más sucursales propias. Okay. Entonces, ya vienen otras 2 en camino. Wow. Entonces, ahí vamos. Y cuando dijiste, ya no puedo, fue en la primera experiencia. Cuando ya tenía, no, creo que el proceso de empezar como la franquicia fue noble, porque pues empiezas con alguien que te va diciendo cómo, entonces, como no tienes idea que te viene encima, pues uno está muy emocionado. Y dice, no, pues sí puedo, pero yo creo que hasta más bien cuando no estás adentro, que empiezas a ver, claro que los beneficios o lo bonito y lo disfrutas y el festejo, empiezas a ver los problemas. Esos problemas que nadie te avisa cuando vas de cabeza para allá. Entonces, ahí y fue en la segunda franquicia, donde ya hubo como estos
contras cuando empiezas a ver que pues no todo está tan bonito y que te tienes que convertir en otra persona diferente a la que está operando un local. Entonces, Claro, te tienes que salir de quién es Olga Sí. para ser la directora o la que lleva, ¿no? Con cabeza fría. Y con todas esas entonces cosas. ahí creo que, o sea, así como cuando uno está viendo que emprender, que te avientas directo al emprendimiento, es volverlo a hacer, pero ahora desde más alto. ¿Cuántos años lleva tu marca? 6, cumple este año 6, ya casi 6. Entonces sí, es como después otro brinco muy grande Claro. y ahí es donde cuando empiezan esos problemas, porque no sabes si eres capaz de salir, de brincar ese otro escalonzote, ahí fue donde a mí sí me quebró un tiempo. ¿Y qué fue lo que te dolió más? El caso en específico, es que a veces, mira, la verdad, Bueno, si quieren eso, pues No. después, si ahorita platicamos, si hemos tenido ese momento de casi Claro. renunciar cada una, sí, mejor. ¿verdad? Y ya les cuento el contexto resumido. A ver, Cristi, o... Yo, bueno, yo vengo de Lonches Lisboa. Mi familia en realidad es un negocio heredado. Mi familia lo inició mi papá. Este año cumplimos 54 años. Entonces, yo creo que el asunto de renunciar ha estado presente muchísimas veces, ¿no? De entrada, porque nadie te dice si lo quieres heredar o no. O sea, es el negocio familiar y creces en él y la dinámica familiar te dice, de aquí va a salir para tus estudios y para todo, y entonces lo tienes que cuidar porque esta es tu herencia, ¿no? Entonces nadie te cuestionó si querías o no querías continuar. O le tenías amor. Y evidentemente, modelo, claro, yo ya actriz, iba hacia allá, ¿no? este, Yo iba al estrellato y me no. quedé en la lonchería. No, la verdad es que, bueno, hay como un sabor agridulce un poco en ese crecimiento, porque yo creo que al inicio te toca y pues, a ver, yo empecé a trabajar desde muy chica. Yo ya en la secundaria, yo iba a estudiar a la secundaria a las 7 de la mañana, salía a la 1 de la tarde, 1:30. Pero Por supuesto, entonces desde ahí hay como un sabor agridulce de, me toca hacer esto, pero tengo tarea que hacer, pero quiero irme a la casa de mi amiguita, pero quiero salir a divertirme. 13, 14 años. Y así fue desde la secundaria. Pocas veces podía hacerlo, a menos que fuera como un evento muy especial, que yo decía, por favor, es el cumpleaños de mi mejor amiga, y entonces pues era como, ok, ¿quién se puede quedar para que tú te vayas? Y nada más vas a ir un ratito y, ¿sabes? Como había que gestionar muchas cosas porque como era tan familiar el negocio, pues todos queríamos hacer cosas personales, ¿no? Entonces de ahí quería renunciar. Yo desde ahí dije, oye, pero ¿por qué hay que renunciar a tantas cosas personales por tener un negocio, no? Había un sabor de verdad muy agridulce de, esto es tener un negocio, no lo quiero, ¿no? Porque no puedo salir a divertirme, porque tengo que estar escuela, trabajo, porque había muchas cosas que gestionar con el equipo de trabajo que además yo no estaba preparada. no, sí, adulto. O sea, ojalá tuviera las herramientas en ese momento que tengo ahorita y que todavía me faltan un montón, ¿no? Pero había que cuestionar y gestionar muchas cosas operativas que yo no estaba preparada. Entonces, desde ahí empezaba la idea de, yo no quiero esto. Y honestamente, sí me fui de la empresa. O sea, me fui como Tiene que 4 o 5 años. Tuve que respirar y decir, esto no lo quiero porque son demasiados conflictos o demasiadas cosas que cuidar y trabajar que yo estaba agobiada, ¿no? Entonces, mi mamá, la verdad es que muy respetuosa de eso, fue como el negocio aquí está, pero el que no quiera, pues que le vaya bien y váyase a ejercer sus carreras. Yo tomé la palabra, la verdad, y dije, sí me voy. Me fui como 4 o 5 años. Mi hermano también se fue en una temporada, se fue a Estados Unidos a vivir y dejó el negocio, pero curiosamente dejó el negocio y se fue a trabajar en un restaurante en Estados Unidos. Entonces me dijo, no, de trabajar en un restaurante para alguien, o sea, trabajar en el Pero valoró ahí. pero yo también me salí y trabajé en otras empresas que nada que ver. Y luego dije, no, o sea, que al final el trabajo cuesta, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que gestionar en todos lados, implica muchas cosas, entonces esta incomodidad de gestionar tus tiempos y de hacer cosas,
lo vas a encontrar en todos lados. Sí, Prefiero hacer lo mío, a tener tus ¿no? problemas. Y prefiero tener estos beneficios ocultos, ¿no? Que al final los tienes, sí tienes más responsabilidades, pero también tienes un montón de beneficios. Dije, mejor trabajo con lo mío, y si he de matarme 10 horas trabajando, pues que sea para mí, ¿no? Entonces eso me hace volver. Y yo creo que la operación te hace muchas veces cuestionarte si eres capaz o no. No todo, o sea, yo creo que hay diferentes momentos, a lo mejor no de tirar completamente la toalla, pero sí decir, se me salió el 50% de la plantilla, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? Se me salió el 50%, tengo demandas, o pues me explotó una vez, explotó un tanque de gas en la bodega y se me quemó todo en plena temporada fuerte. Accidentes que pasaban, se quemó la cocina y dices, es que algo estoy haciendo mal, es que no sé cómo trabajar tantas cosas a la vez, ¿no? Y yo creo que existe este momento en que dices, no puedo, quizás no soy capaz de esto, pero pues vaya, que son cosas que pasan y que uno va aprendiendo a sortearlas y luego pues, avanzas y dices, si me vuelve a pasar ya sé cómo hacerlo, ¿no? O sea, finalmente se trata de eso, es como un aprendizaje y un crecimiento. Pero yo creo que desde muy chica he tenido la idea de renunciar. Claro, tienes que haber renunciado cosas para poder volver Pero volví muy enamorada porque fue ya con convicción, ya ahora sí quiero. No por inercia, no por obligación. A mí ahorita que mencionabas lo de que te renuncie el 50% de la plantilla, a mí ese fue uno de los momentos en que yo alguna vez dije, pues hasta aquí tengo, porque a mí una vez me pasó, pues la verdad es que nosotros nos dedicamos a consultoría y es consultoría especializada en temas de franquicias y no es algo, no es un puesto que busques en el mercado, ¿no? Sí, claro. Busca un desarrollador de franquicias, busca un consultor, ¿no? Y lleva mucha capacitación interna. Entonces, a mí sí me pasó una vez que pues ya tenía un equipo muy capacitado, muy bien formado, muy eficiente, y de repente por diversas cuestiones, por diferentes, pero en un periodo de plazo muy cortito, se me fue la base del equipo. O sea, entre por boda, entre por cambio de domicilio, entre por otra oportunidad de trabajo, todo, pero así en un poquito de tiempo. Y sí fue uno de los momentos en que dije, pues ya cierro, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, primero, ¿cómo voy a seguir adelante con esto si ya no tengo las personas claves y me va a costar tanto tiempo y tanto trabajo volver a capacitar, a volver a formar, y yo decía, no, pues ya, aquí ahorita abajo por fin pongo el letrero de cerrar temporalmente. cerrado permanentemente y sí, para mí ese fue un momento muy fuerte, ¿no? De mucho conflicto, mucho de lo que tú dices, a ver, de veras todas serán coincidencias o qué hice yo mal, claro. que se fueron yendo, que hice mal que se casó. ¿Qué te motivó a decir no? Sí, continúa. Pues en ese momento fue primero sacar los compromisos que ya tenía agendados, pues los clientes que ya traía y que tenía que salir adelante, y quizás un poquito el decir, bueno, dejas que pase un poquito la reacción y todo, y después dices, bueno, ni modo que no. Y lo que implica, o para mí lo que me implicó en ese momento es, pues volverme a meter a hacerlo operativo, o sea, ya no solo estar en otros temas, sino pues ahí me tenía los fines de semana en mi casa redactando manuales, ¿no? De verdad, o sea, y porque ¿cómo se llama? En lo que pues vuelves a formar y todo. Y curiosamente, esa fue la primera vez que me pasó, no ha sido la única, de hecho, bueno, Alicia es testigo, ¿no? Hace como, que fue 2 años, también me volvió a pasar, ¿no? Que se me fueron mis chicas en la plena expo. Pero ya ahora lo enfrento como algo diferente. Que ya sé que puede ser cotidiano, que puede pasar, como que ya sé que puede pasar, ya he hecho muchas otras cosas, no digo que no me duela, me duele muchísimo, no digo que no me pese en el alma,
pero ya no lo va a esa parte tan catastrófica y eso sí ya sé que, mira, lo vamos a hacer. Es que angustia muchísimo, porque tienes tantos compromisos que tienen que seguir saliendo que dices, ¿por qué me dejaron sola? Yo le decía a mi hermano, es que cada vez que se me va uno es como un duelo. O sea, es como una pérdida, como rompí con alguien. Y se siente angustia y ansiedad y es, ¿y ahora qué voy a hacer? Y tengo que entrarle a la Y que operación. no vaya más aparte. Sí, además, Y no el se ve miedo. de maceta, no es alguien que consigo maneja, ¿no? Oye, pero Gaby, ¿no crees que tiene su lado bonito? Bueno, a mí me ha pasado, no me gusta hacerlo mucho tiempo porque no debería, pero regresar como a la raíz del negocio que creo que tuvimos que hacer, a la operación. O sea, no deberíamos, porque ya nuestro papel es otro, pero, por ejemplo, yo disfruto mucho cuando me tengo que quedar en sucursal, como volver a los inicios, a la convivencia con el cliente, a mí me gusta mucho. Y todavía disfruto mucho cuando veo, por ejemplo, en mi caso, que se pone una banderilla y ponen cara así de, ok, gracias, no sabes lo que estás haciendo, pero gracias, ¿no? Tiene como este lado bonito que te aterriza un poco. Sí es bien padre regresar al origen, Ajá. porque sí, o sea, porque te recobras o recuperas la parte de lo que, por qué hiciste esto, por qué emprendiste esto. Pero también hay veces cuando ya pasa como, en mi caso, 27 años, ya volver al origen, si dices, qué padre, los tres comandos te ayudan a reinventarte, te reconecta. Sí, pero se me hace también más fuerte en cierta forma. Solo un poquito. Sí, un día. Un día y ya. A ver, ¿y tú ¿Cuándo renunciabas? 27 años yo he estado a punto de ¿no es cierto? Creo que lo más fuerte, sí he estado muchas veces a punto por diferentes causas, igual. Yo una vez puse una fuente con piedritas porque representaba a todos los colaboradores, o sea, tantas historias de tantos maestros, de tantas personas que trabajan hace 27 años, que es wow. Y luego los ves conviviendo o haciendo otras cosas y dices, y sí te mueve muy fuerte eso. Creo que a mí lo que más me ha hecho renunciar o aventar la toalla, yo soy terca, soy Tauro con ascendente Tauro. Explícanos un poquito de eso. A ver, el Tauro yo sé poquito. es terco, es que no se da por vencido, es lucha hasta el final. Entonces, eso hace que yo tenga 27 años. El que te estás a punto de por vencido y dices, no, se puede, y siempre tienes la necesidad. Y creo que la etapa más fuerte ha sido después de la pandemia. Ya les he contado, o sea, que como me quedé sin las reservas económicas para poder, ahora sí, para los fondos o para el liquidez de capital, y ha sido muy difícil la recuperación. Entonces ahí entra también mi edad, no voy a decir cuánto. También como que te replantees que vuelvas a. Entonces me entró mucho la parte de tu propósito, de tu realmente, o sea, entonces tantas cosas para reflexionar que te muchísima introspección, mucho replantearte si de verdad te estás haciendo, si de verdad tienes propósitos, si de verdad, yo digo, a ver, debo 46 festivales musicales que voy al teatro, más todos los días que me voy al teatro con los exámenes, o sea, es como tanto de lo mismo, que llega un momento en que dices, ay, es que yo ya no quisiera hacer tanto eso, pero cuando ves que se te puede ir, vuelves a revalorarlo. Por eso digo que nadie sabe lo que tiene hasta que lo puede ver. Entonces vuelves a decir, no, es que claro que lo mío tiene propósito, claro que lo mío es esto, claro que veo la cara de los alumnos que crecen cosas. ¿Y qué es lo tuyo? Lo mío es de Cantares, con Cantares. Lo mío es eso, o sea, ver la situación. Yo en mi caso, yo no soy mucho. Entonces yo creo que yo vengo a dar propósito o a servir por algo, ¿no? Por otro lado, te voy a decir, yo tengo dos. Y dijera que los pocas no son nada, ¿no? Una cosa es, ¿qué te apasiona? Sí. Yo podría decir, ¿sabes que yo amo los perros? Y yo podría haber sido veterinaria y tengo el perro, los amo y yo sigo adoptando perros y eso. Pero ¿cuál es tu talento? Y mi talento sí es administrar y dirigir. Y yo me apasiono cuando hago cosas nuevas, cuando hago nuevos negocios, cuando... O sea, mi pasión creo que no es tanto... Me da mucha satisfacción ver mis egresados, pero el crecimiento que tenemos o el lograr cosas o el lograr que se gradúen, el lograr que se titulen, o sea, esos logros creo que es mi cantante que puedo lograr. Y logras apoyas a mucha gente, eso también digo. El apoyar a los chavos que también que yo veo que llegan y que están en depresión o que se quieren suicidar
y el apoyarlos a que salgan, a que y luego después verlos tocando, verlos cantando, verlos realizados, para mí eso sí me genera como un motor como padrísimo, que digo, es que ese propósito sí es parte de mi misión. Entonces podría decir que tengo esas dos cosas fuertes en mi vida, ¿no? Y bueno, pero también el destino, ¿eh? O sea, creo que haber conocido a Rafa me llevó al mundo de la música y me llevó a esta parte que tiene que ver con Te dirigió a tu camino, te acompañó. Justamente es interesante porque el giro que tenemos tanto Luis y yo pues es educación. Entonces la educación es un tema tan subjetivo que a veces la gente no entiende qué es lo que estamos haciendo. Sin embargo, los resultados es cuando dices tú, vale la pena. Entonces, a mí me pasó algo similar durante pandemia, porque de repente ya no hay nada en servicio presencial, ahora súbete a lo virtual. Y no fue reto para nosotros el subirnos a lo virtual, sin embargo, esta comunicación personal con los niños, con los papás, etcétera, pues se diluyó un poco y de alguna manera pues ya la gente buscaba que no estuvieran en lo virtual, porque pues todo era virtual para el pobre niño. Entonces nosotros votamos a que el niño juegue, a que el niño se divierta, que comprenda, etcétera. Nosotros somos 100% matemáticas. Y parte de lo que nos gusta también, igual que Lizzy, como misión, es buscar que la entiendan las matemáticas. Y en eso, pues, que puedan darle rienda suelta al talento, que no tengan miedo a seguir una secundaria, una prepa, una universidad por el tema de las matemáticas. Entonces, ahorita, pues, muy contentos porque a través de una fundación que nos contrata, pues hemos impactado ya casi a 5,000 niños. Entonces, nos gusta mucho el trabajo que hacemos porque vemos los resultados. Y de alguna forma, cuando los niños, por ejemplo, en la fundación nos ven, pues corren y nos abrazan y dices tú, no nos hemos visto en meses, pero es la impresión y el gusto con el que vas a trabajar. Entonces, para mí lo importante es que los niños no deserten en la escuela, que sigan buscando que, aunque no sean talentosos en matemáticas, pueden tener sus otras habilidades, la música, el arte, que no necesariamente tenga que ver con mate, sin embargo, la mate ayuda mucho para trabajar todas las habilidades cognitivas, todas las habilidades cerebrales. Exacto. En la administración de un negocio, todo, o sea, todo. Entonces, en el transcurso, yo ya llevo más de 12 años, en el transcurso, pues he conocido también mucha gente que no muy buena, otra gente buena, otra de todo, y llega a ser un tipo duelo, pero un duelo donde dices, pues aquí me acompañó, que aprendí que no tengo que hacer, y que es lo que continúa. Y en este sentido, buscarle siempre la oportunidad de ver cómo mejorar lo que se pero hace. no nos has dicho cuándo estuviste a punto de renunciar. En pandemia. Pero así, o sea, por todo eso en general, así. Porque igual No seguían corriendo los gastos operativos en lo físico, hay que pagar rentas, hay que pagar todo lo que conlleva, y a veces decías, chispas, no alcanza O sea, para esto. Sin embargo, termina pandemia y empiezan otra vez a ir, y ya lo más padre pues es que nuestro servicio es más por recomendación y por resultados que por el tema de que es una obligatoriedad aprender matemáticas. Entonces, sí, en pandemia. Pues salud, pues salud, que volvemos a ti, fue lo que más le dolió. Lo que estás escuchando también nos costó vivirlo. Esto también es parte del negocio. Ay, yo creo que lo que más me ha dolido, o sea, si lo resumo, no en un caso en específico, desde el principio es como decía Juanito, parte cognitiva mala. Tú ir con esa, pues con esa, ¿cómo se puede decir? Inocencia, no sé si es la palabra correcta, de pensar que simplemente las cosas se tienen que hacer bien y
y todo el mundo es bueno. Entonces creo que eso es a consecuencia de esta me he generado problemas y es donde, Oigan, les pregunto, más que buena la gente es profesional. Es si es profesional o no es profesional en lo que uno los contrata. No, yo sí Ahí creo es. que hay gente mala. Sí, Bueno, también creo yo que creo hay que gente mala. yo pensaba que todo era bueno, de verdad. Y es tiene su jam y que sí hay gente mala. O sea, porque para mí fue un fuerte tema, ¿eh? Porque yo quisiera que así como de chiquita de cosas por el lado. Yo decía, no, ¿cómo? Bueno, adentro es algo adentro. Y sí, y viene no tiene que ser a... gente que contrates, puede ser compañeros, socios, sí. No, muchísima gente. amistad, Nosotros lo ¿eh? vivimos siendo una empresa familiar. Muchísima gente que se nos acerca y nos decía, es que ya tienen 30 años, 40 años. Nosotros les hacemos franquicias y en un mes tienes 20 sucursales. Y claro, uno con la ilusión de, por supuesto que queremos crecer después de tanto trabajo, pero luego te encuentras con gente mala, ¿no? Que en realidad uno desconociendo. Sí. Con una estructura pequeñita, siendo familiar, con muchas carencias que todavía el negocio no tiene bien cimentados, ¿no? Como estructurado. Y llega alguien con un poquito más de colmillo y con más visión, si tú quieres, pero mal enfocada, ¿no? O con esta ventaja. Y casos como esos tenemos un montón de, mira, tú y yo nos asociamos y me das tantas primero a mí, no sé qué, y te das cuenta que en realidad lo que quieren es quitarte el negocio o hacer un negocio poco limpio, ¿no? O sea, en el que ellos en realidad están mucho más beneficiados que tú. Te encuentras con muchísima gente así, ¿no? Muchísima gente que te hace malas jugadas. Sí, y malas energías, y malas vibras, y envidias, y envidias, y yo me la rifo y, o sea, que Pero eso me ha pasado, pero a veces es simplemente porque no es que te tiran mala onda, o bueno, sí, no es cierto. O sea, es que no te quieren ver como están, como que dicen, ¿cómo es posible que a pesar de todo esto estás haciendo esto? Y pues, pues, dos veces. Entonces, o sea, sí pasa mucho. sí, claro, y en tu giro, pues, ¿qué está pasando? No, O sea, no es en o lo giro personal. no, personal, pero en tu propio giro y a nivel personal. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que yo no soy músico. O sea, yo estudié música, pero por hobby, porque me metía, ya ni muchas experiencias, pero yo soy administrador y soy mercadóloga. O sea, entonces, muchos maestros, o algunos maestros que llegaban a dar clases decían, bueno, ¿cómo está? Sí. Que yo no pensaba que era por la onda de los hombres. Yo pensaba que era por la onda de que este cuate que era maestro de música, decía, porque ella es directora de una escuela de música, por supuesto. y se iban y ponían una escuela enfrente, y varios, o sea, mucha gente que trabaja cantando en escuela de música de conmigo así, pero también en la parte que yo les enseño a los alumnos, o sea, los planes que yo les enseñé, dije, es que si tú no sabes administrar, no puedes poner una escuela, o sea, un músico, y lo sé por experiencia, los músicos están en lo suyo, no les gusta la administración, no les gusta, o sea, sería ideal que el músico, claro, pero de la administración, Sí, justo eso. pero sí en la parte donde tú te das cuenta de muchas cosas que vienen desde ahí, desde energías, desde que yo a veces, es que ¿por qué? Y luego la contaminación por los ámbitos que van a ir a decir a los alumnos, oye, es que, bueno, son muchas historias, ¿no? Que sí, alguna vez me dijo y dice que tú estás en un puesto político, porque eres la directora y hay gente que te va a odiar y hay gente que te va a amar. Entonces no te agüites. Y decías, ¿por qué? ¿Qué se sienta? A fin de cuentas, ¿quién es la que tiene la culpa de todo lo que pasaba en Cantares si yo no te daba algo, si yo no como algo, no te lo acabas conmigo? Y esa parte recae en no tener un consejo, de ser una directora. O sea, son muchas cosas que también vas aprendiendo poco a poquito, ¿no? Y por la mala, casi siempre. Y por la mala, para aprender. Por eso digo, bueno, ahorita ya tenemos cierta experiencia. Pero al principio sí éramos bien inocentes. Yo creo que todas. Sí. O sea, navegamos y seguimos aprendiendo. Sí, Y seguimos pasando. Cuando crees que ya lo sabes, ahí viene el otro. Que sabe más. Y yo creo que parte de lo que tenemos que aprender en el camino es justamente, si tú vas hacia allá, decir, ok, ¿qué necesito para llegar hacia allá? Pues buscar gente que ya pasó por ahí, o gente experta que me ayuda a caminar hacia allá. Eso es lo que desde mi experiencia yo puedo compartir.
Aquí puedes preguntar. Aquí tienes algunas opciones. Sí, a ver, a mí justamente me parece eso como el gran aprendizaje. Digo, al inicio que hablabas del vino, pensaba en cómo una marca, ¿no? Que finalmente es un vino, pero es una marca, se puede enfrentar a muchos obstáculos, ¿no? Culturales, sociales, económicos, territoriales, legales. Y al final a eso nos enfrentamos todo el tiempo. Bueno, de entrada, si nos dedicamos, los que nos dedicamos a la comida, te enfrentas al primer obstáculo, le gusta o no le gusta, y es mera percepción, ¿no? Sí. Si al mercado, al quien va dirigido al cliente, le gustó o no le gustó el sabor. Y ese ya es un obstáculo, ¿no? Entonces luego, que si a quién vas dirigido, en qué horario, que si esto, que la competencia, en fin, te enfrentas a muchas cosas. Operativamente, pues un montón, ¿no? Temas de plantilla, temas de gestión legal, o sea, operativamente hay un montón de retos. La pandemia yo creo que a todos nos sacudió. A nosotros en lo particular, la pandemia nos dio mucho miedo porque pues, negocios cerrados, comedores cerrados completamente y con plantillas de meseros y todo, pues ¿qué haces con ellos? Pero fíjate, a nosotros nos dejó un aprendizaje y yo creo que ahí está justo la clave como el aprendizaje. ¿Qué ganas de todas estas experiencias? Porque a nosotros los mejores años de venta en un récord de 12 años que llevábamos registrando fueron los años de pandemia. Y yo digo, no es casualidad que hayan sido los mejores años de nuestra venta, porque de verdad se disparó de una manera impresionante. Pero el asunto es que todos teníamos tanto miedo, todos, estoy hablando de mamá, hermanos, nietos, todos. Teníamos tanto miedo que un negocio por el que habíamos trabajado tantos años se fuera a caer. Y teníamos tanto miedo por una plantilla de 45 personas que nos veían como, ¿qué va a pasar? Que todos salimos, nos enfocamos a lo mismo, es no vamos a dejar que esto se caiga, hagamos lo que tengamos que hacer, y todos nos enfocamos al mismo objetivo. Entonces, en ese momento, pues reventó, ¿no? Todas las empresas que nos compraban y que seguían trabajando nos pedían para sus plantas. Estábamos todos buscando de que, oye, tengo un amigo que tiene un negocio que trabaja puerta cerrada, le vamos a vender. Toda la plantilla se movió. Entonces, ¿qué digo? Bueno, ese es tu objetivo, ¿no? Claro, estábamos en crisis y todos nos enfocamos, pero si todo el tiempo trabajáramos como ese es el objetivo y hacia allá vamos, todos ponemos el mismo esfuerzo. Ahora, lo valioso es la próxima vez que viene una pandemia, ya lo sabemos, no, pues cancelado, pero te vas enfrentando a esas situaciones constantemente. Sería la pregunta, o sea, ¿qué cambió en ti esa situación? ¿Y qué haces ahora diferente? Después de ese momento que todos vivimos, ¿qué cambió? ¿Qué haces diferente? ¿Qué te enseñó? Justamente eso, ese aprendizaje para ver qué vas a hacer a partir de lo que suceda. Y ya tener más claro, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, para que no te agarres sorprendido el tema. Tú en particular, ¿qué cambios hiciste? Por ejemplo, continuamos dando asesorías en línea también. Ya, o sea, fue algo que ya se quedó permanente. Sí. Ya ahora que empezaron ya, por ejemplo, pues niños que están en otros estados o que por el tránsito no pueden moverse, pues se suben también a línea. Y finalmente lo que era una crisis, te abrió un nuevo canal de venta. ¿No? O sea, ahí está como claro, la porque oportunidad. con ustedes sí, el delivery, que pues, Sí, entraron convenios con empresas que no teníamos, ¿no? O sea, se abrieron canales de venta de una crisis, se abrieron oportunidades. Claro, en el momento estábamos colapsadísimos de qué va a pasar, pero eso es como lo que decías de la plantilla. Se te va el 50% de la plantilla, que a mí me ha pasado también un montón de veces, ¿no? Pero luego te vuelve a pasar y dices, a ver, ya no tengo este sentimiento, tengo que actuar, ¿no? Y hacia dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Ya lo viví 2 veces más atrás, o sea, ¿qué sigue para resolver? Porque no te puedes quedar con la emoción. Y vas aprendiendo a cómo ir resolviendo esas situaciones. Porque cada vez que se te vaya a plantear, no vas a querer renunciar, ¿no? Es como, ya aprendí, ya me pasó una vez, ya aprendí, lo que sigue. Algo que yo he hecho, por ejemplo, a mí en este caso de la plantilla y todo, ahora siempre trato de tener personas en formación, claro. Es decir, tengo mis encargados de área y todo, y independientemente de la carga del trabajo, nosotros como trabajamos por proyectos somos flexibles en cuanto a Crespo o de Crespo según la cantidad de proyectos que vaya, pero la gente clave esa siempre está.
Y ahora lo que trato es siempre tener gente en formación, pues ya que está en formación para que si por alguna razón Tienes se un va a bacán. O hasta Claro, una de repente, enfermedad, o hasta vacaciones. le puede tener, o por una supuesto, boda. más toda la documentación, más Sí. todo el sistema, todo establecido y todo, para que también capacitar y formarse más rápido. ¿Tú qué aprendiste en tus franquicias? Pues ya llevas 12, yo creo que No, bueno, yo creo que, ajá. O sea, primero sí los procesos. He aprendido algo que justo me enseñaron ustedes en el diplomado, que es a perfilar un poco quién va a ser tu cliente, porque pues, es un matrimonio, un contrato algo largo. Y también como a esforzarme un poco en dejar ese lado de hay que hacer las cosas bien, hay que fijarse, porque no todo, como diciendo, no todo el mundo va con las mismas intenciones, entonces pues como poco a poco ir haciendo ese colmillo que a veces mucha gente tiene naturalmente, pero pues uno no. Entonces sí, creo que eso. Y la verdad es que, digo, en general, una virtud que sí tengo, que pues, aunque de repente sí vas y llora 5 minutos, es que me sé levantar mucho de los problemas. Es que somos resilientes. Sí, estoy muy resiliente. O sea, de los no me, o sea, no voy a decir, ay, no me hizo nada. Claro que sí me hizo y claro que sí me quitó el sueño, a lo mejor 1 o 2 días, digo, a lo mejor lloré o cualquier situación, pero pues, yo creo que ningún emprendedor que ya tiene varios años en el camino, pues me agarró y dijo, pues ni modo, con problemitas, con permiso, y siguió dando, ¿no? Depende de lo que se Es que fíjate lo de Casa Madero, o sea, Sí, yo también pensaba en la cómo, marca. o sea, fíjate el aprendizaje nada más, o sea, cómo la marca después de todo eso, a lo mejor, es como 700 años, o sea, imagínate que los Madero, el primero de aquí, o sea, imagínate qué orgulloso debería estar de conseguir y que hasta la fecha sigue. Y son las cosas que creo que no nos damos cuenta de la trascendencia, por ejemplo, contigo, o sea, la trascendencia. Tantos años. O sea, tu papá, o sea, fíjate, es un legado que sigue y que a través de te va a seguir manteniendo y quizás con tu o sea, es esa trascendencia también que creo que también por ahí tenemos algo que yo creo, bueno, yo creo que sí, una de las cosas que también es la trascendencia, ¿no? El decir el pensar, ¿puedo cerrar? Y dices, es mi hija, mi hijo, o sea, es mi marca, o sea, ¿cómo lo voy a matar? O sea, casi es algo que dices, no, y empiezas a ver lo bueno, por eso dicen a veces que cuando alguien se muere, de todo bien, entonces dicen que es bien fuerte porque cuando estás vivo, te pueden decir, o sea, cuando te mueres, dicen, ay, era bien buena persona, cuando estás vivo, eres exitoso, o eres fracasado, o sí, te ponen tu título. Pero cuando te mueres, era buena persona. O sea, creo que por ahí va esa parte del propósito o de realmente quién eres, ¿no? Porque nadie en un velorio, como dice, ¿Qué van a decir? no va va a a decir, decir, "Ay, exitoso, tuvo franquicia tu negocio, si era buenísima, y van a decir, ¿cómo eres? Sí. Entonces, qué fuerte es esa parte que pasa cuando te mueres, ¿no? O sea, analizar esa parte de nosotros, ¿no? Entonces, si tú dices, ay, sí, a veces me siento, se va a valer decir malas palabras. Me siento tontita, así. Me siento mensa de que hago muchas cosas por los alumnos y que a veces no lo valoran, de que hago muchas cosas por... Pero después dices, bueno, es que es el propósito de hacer esas cosas aunque nadie se dé. La verdad, creo que por ahí va también mucho de la satisfacción. Sí. Aunque termines como Cristóbal Colón, pobrecito, pobre y solo. Sí, yo creo que para poder continuar tienes que tener muy claro cuál es el propósito de por qué existe la marca, por qué quieres que siga existiendo y por qué tú quieres estar en ella. Porque, a ver, también se vale decir, yo no le hago bien a la marca, ¿no? Yo no la amo, yo no estoy alineada con el propósito de esta marca, mejor me retiro. Si en mi caso, ¿no? Que es una empresa familiar, si yo digo, yo no le hago bien, yo no, mejor yo se la dejo a mi familia y me retiro porque en realidad no estoy alineada ni la amo. Si yo estoy ahí, pues es porque yo realmente estoy alineada con el propósito de la marca y además tengo algo que aportarle y voy a empujar hacia allá. Y yo creo que muchos hemos pensado como, sí quiero renunciar, ya no quiero irme, pero luego eso que dices como, ¿y cómo voy a dejarla? Pero además, ya aguanté como 20 años, ¿cómo me voy a ir ahorita ya, no? O sea, ya aguanté un montón de golpes y me voy a rajar ahorita. O sea,
Suena hasta como por orgullo, ¿no? Como, dimos que no aguante uno más. No debe de ser por orgullo, debe de ser por convicción de por lo que haces. convicción. Claro, pero algo te tiene que Pero empujar a tienes levantarte, que llegar, ¿no? yo te diría, tienes que llegar a ese momento, ese punto, que puede ser el punto de quiebre, donde de verdad sientes que lo puedes perder para volver a valorar y Que volver, sí lo quieres. y volver a ver las cosas buenas que has logrado con eso. Creo que sí tiene que llegar a un punto crítico donde ya deja de ser lo feo, pues lo cansado, y volver a decir, y empiezas, es como cuando volvemos al origen. Y empiezas, por ejemplo, yo me regresé en vacaciones, estuve aquí, entonces empecé a sacar cuadros que tenía guardados donde hice el evento del magno evento en la Plaza Liberación, y empiezas a conectar con decir, es que yo he hecho todo esto, o sea, Ha valido la ha valido pena. la pena. Ha valido la Y son pena. creo que esos son los que tú empiezas, o sea, bueno, cada vez que me imagino, empiezas como a revalorar y a ver si ha valido, si vale la pena seguir, si vale la pena luchar por eso. Este vino dejó notas. Pero esta frase deja huella. Winston Churchill dijo, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el valor para continuar. Así que aquí, Bravo, en Vino a tu negocio, en voz de mujer, decimos, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el vino para continuar. ¿Les parece si la siguiente semana, ya que estamos con estos temas, continuamos hablando precisamente de estos temas de equipos socios y decepciones? Nos falta todavía. Mucho que contar. Sí. Muy bien. Preparen su vinito y aquí nos vemos la próxima semana. La copa se termina. Pero la historia sigue. Esto fue Vino a tu negocio en voz de mujer.